Jesús es mi refugio. Y en esta noche prepárate, busca tu Biblia, busca tu lapicero con que subrayar y vamos a buscar nuestro refugio hoy, que es Jesucristo. Dios ha sido fiel. Crecer siempre duele, mis hermanos, siempre cuesta, pero a través de las pruebas podemos entender que solamente eso nos moldea, solamente eso nos lleva a la madurez en Cristo Jesús. Y hay muchos de nosotros que estamos pasando por pruebas difíciles, unos de enfermedad, otros situaciones económicas, otros problemas con los hijos, con la familia y otros problemas con ellos mismos. Por ejemplo, el sentirse afligido, el sentirse deprimido, en fin, muchas cuevas hay, pero hoy vamos a hablar de una cueva que es una cueva diferente y esa cueva se llama la cueva de Adulam, que muy pronto te la vamos Adulam. hasta Adulam, la cueva de Adulam. Si tú te recuerdas en Primera de Samuel 22 nos habla acerca de David y nos habla cómo David estaba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl se sentía como celoso de él, celoso de lo que David había logrado cuando derrotó al gigante. Y quiero decirte que a Saúl parece que lo afligían demonios, porque la Biblia dice que después de que David venció a Goliat, David fue a vivir al palacio porque se casó con la hija del rey Saúl. Y cuando vivía en el palacio lo llamaba al rey para que le tocara el arpa, porque se sentía afligido y deprimido. Y eso le ayudaba, la alabanza le ayudaba. Pero quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 22, y ahí vamos a ver, porque fíjate que después que Saúl les empezó a endemoniar contra David, quería matarlo. Entonces David se tuvo que escapar del palacio y andar huyendo por diferentes lugares. Pero mientras huía, encontró una cueva. Dice aquí que fue lo que yo puse aquí, dice la cueva de Adulam, que significa o se refiere a una región donde hay una cueva que se caracteriza como cueva de refugio, lugar cerrado, ciudad de reposo. Bíblicamente es la cueva donde se refugió David cuando temía por su vida huyendo del rey Saúl. Entonces hoy vamos a ver qué pasó en esa cueva. Hoy vamos a ver aquí en Primera de Samuel qué fue lo que sucedió. Acuérdate que David iba huyendo de que Saúl lo quería matar. Y en medio de esa aflicción, él se metió a esa cueva, llegó a esa cueva. Hay diferentes cuevas, hay diferentes problemas, pero esta cueva era diferente por lo que leemos aquí. Diferente a la cueva donde estaba Elías, ¿no? Porque la cueva de Elías representa depresión, porque el Señor lo tuvo que sacar de la cueva para poder hablarle. El Señor le dijo, sal a la puerta de la cueva, y entonces Dios logró hablarle a Elías, porque realmente se refiere a la depresión, ¿verdad? Esta cueva de Adulam, que significa refugio, aunque parece que hubiese sido algo negativo, ¿verdad? Pero en realidad era algo que Dios estaba gestando, ¿verdad? En la vida de David, porque lo estaba preparando para que fuese rey. De hecho, tú sabes que ya Samuel lo había ungido como rey, como mi esposa decía, y ya estaba básicamente no como en camino al reinado, pero también no era su tiempo, ¿verdad? Y como tampoco a lo mejor es el tiempo para ti en este momento, ¿no? Como tú decías, Dios cuando nos quiere hacer crecer, ¿verdad? De pronto vamos a pasar por dolores, por adversidades, y no es para destruirnos, sino que es para formarnos, ¿no? Y toda formación pues implica lucha. Sabemos que literalmente había una guerra espiritual ahí mismo, porque Saúl ya en el final de su rebelión perdió su trono, porque Samuel básicamente le dijo, Dios te ha cambiado por otro prójimo mejor que tú. Y estaba hablando precisamente de David, ¿no? Quien era un muchacho básicamente que era un nadie, era un don nadie.
Pero igual manera, pues Dios cuando unge a alguien, esa unción que está sobre esa persona puede llevarlo a la victoria, y no solo eso, sino que puede bendecir, ¿no?, a los que están a su alrededor, que es el objetivo de esta enseñanza en esta hora. Pero no se nos tiene que olvidar de que a Saúl dice que un espíritu de parte de Jehová lo atormentaba, y cuando la Biblia dice de parte del Señor, no es verdad que Dios mandó este tormento sobre él, sino que es que Dios quita su mano y deja que Satanás toque a la persona. Dice que él se sentía tan mal que la única manera de aliviarse era cuando David tocaba el arpa, ¿no? Pero después de eso ya ni eso, porque comenzó a odiar, comenzó a perseguir a David, ¿no? Y ahí es donde precisamente está la guerra espiritual, porque a veces nosotros no solamente tenemos problemas de una índole, ¿no? No solo en finanzas o problemas con la familia o problemas en el trabajo, sino que todo es espiritual. Y todo es precisamente ese conflicto de tinieblas, ¿verdad?, en oscuridad, que el diablo está tratando de enviar en contra nuestra. Y hay veces que el Señor lo deja, ¿verdad?, que suceda, ¿no? Pero el Señor, por supuesto, nunca nos va a dejar ser tentados más allá de lo que nosotros podemos resistir, ¿no? Y por eso es muy importante lo que pasó ahí en esa cueva, porque no era un lugar negativo, era un lugar positivo y se llama refugio. Por eso pusimos el título de esta prédica, es Jesús es mi refugio, porque Jesús es el nombre de Dios. Acuérdate de eso, cuando hablamos de Jesús estamos hablando de Dios, porque Dios nunca se mostró a la humanidad con un nombre, siempre fueron atributos, ¿no? Jehová Rafa, Nisi, Jehová Jireh, y todos esos atributos que Dios tenía. Pero cuando el único nombre que nosotros tenemos es el nombre de Jesús, porque a la final de las finales Él es Dios, ¿verdad?, del antiguo, del presente y del futuro, y Él es el que verdaderamente es el arquitecto de nuestra vida. Y por eso es que le pusimos Jesús es mi refugio, porque Él es Dios. Amén, así es. Y cuando leía esta historia de David, me ponía a pensar, wow, qué tremendo. ¿Cómo fue que David venció a un gigante? Luego Dios lo ungió como rey y luego tuvo que huir porque los demonios que estaban en Saúl lo perseguían. Entonces, hay veces que tú dices, pero si yo estoy metida con Dios, si yo busco a Dios, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy afligida? ¿Por qué mi corazón está así? Pero hay momentos que Dios deja que pasen en tu vida para que maduremos, para que crezcamos y para que luego podamos decidir como David aquí en 1 Samuel 22. Dice que después de tanto huir, David decidió ir a la cueva de Adulam. Y lee conmigo en 1 Samuel capítulo 22 y verso 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que hallaban en amargura de espíritu, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínate, no solo David estaba siendo perseguido, estaba en la prueba y todavía viene a la cueva para refugiarse y se encuentra no con otro problema más, se encuentra con 400 problemas más sobre él. Y viene el Señor y le dice, ok, ahora yo te voy a hacer jefe de estas 400 personas. Eran todos como 400 y él fue el jefe. En ese momento de prueba, Dios lo llamó. Y así tú puedes pensar ahora, pero ¿qué va a hacer conmigo Dios si me siento desanimado, si me siento deprimido, si siento que no puedo? Pues prepárate, porque ahí donde tú estás en esa cueva, si tú te refugias en el Señor, Dios va a hacer un llamado a tu vida. Imagínate que tenía sus propios problemas y ahora tenía 400 más. Pero ¿qué pasó? Él empezó a compartir a Dios con esas personas y empezó a
compartir su unción con esas 400 personas que estaban con él, porque más adelante en la Biblia podemos ver, si tú después, cuando terminemos la prédica, vas al capítulo 23, podemos ver que todos estos que eran afligidos, endeudados y se hallaban con amargura de espíritu, llegaron a ser valientes. Llegaron a ser los valientes de David. Fíjate qué cosa tan tremenda lo que pasó en esa cueva, ¿no? Lo que Dios puede hacer de algo que es una calamidad, que es una historia de derrota, porque él llegó ahí precisamente porque estaba huyendo, ¿verdad? Y hay veces que uno no se imagina cómo Dios va a obrar, pero ahí la unción de Dios sanó, ¿verdad? Sus corazones. Esta gente que estaba endeudada y amargada de espíritu, mi esposa lo decía, en Samuel 23, aparecen como los valientes de David. Esta gente se enfrentaron a gigantes, esta gente derrotaron ejércitos. Cada uno de ellos llegó a ser un guerrero extraordinario, ¿verdad? ¿Y cómo fue eso? Pues porque cuando la unción de una persona que tiene fe, una persona que es llamada por Dios, ¿verdad? Se te pega a ti, ¿verdad? Esto tiene que ver con la actitud de liderazgo, con la bendición que Dios tiene sobre nuestras vidas. Eso va transmitiendo bendición a los demás, porque la unción es así, hermanos. La unción, la presencia de Dios, no solamente es para una persona, sino que es para todos aquellos que, ¿verdad?, entienden el llamado de Dios y se pegan a lo que está haciendo una persona en particular, ¿no? Y este caso, el caso de David, ¿no? Que dicho sea de paso, estaba en una situación muy difícil, pero aún ahí estaba Dios obrando, ¿verdad? Dios estaba haciendo su obra. Gloria ¿verdad? a Dios. Y Dios tenía un propósito en la vida de David, pero también tenía un propósito en la vida de los 400 que estaban con él. Y quiero decirte que los valientes no se forman en palacios, los valientes se forman en cuevas. Los valientes se forman cuando buscan el rostro del Señor, cuando entregan, cuando se meten al refugio de Dios. En la desesperación y en la crisis, ¿verdad? Amén. O sea, no hay nada que te dé a ti un espíritu de innovación, ¿verdad? Y un espíritu de avanzar y de echar para adelante que la crisis. En la crisis uno realmente se vuelve a reinventar, por decirlo así, ¿verdad? Porque ideas vienen a tu vida, el toque de Dios viene a tu vida. O sea que si tú estás en este momento, ¿verdad?, en crisis, tienes que prepararte para lo que Dios va a hacer contigo y con los demás, ¿verdad? Porque la razón por la cual Dios bendice no es para que nos quedemos con esa bendición, sino que podamos darla a los demás también, ¿verdad? Y entender que a lo mejor no lo merecemos, pero Dios está obrando, ¿verdad? Así que no importa cómo te sientas esta noche, cómo tú estés o qué estés pensando. Ahorita tengo un muchacho que me está viendo. Tú estás en crisis, ¿verdad? Y no sabes cómo vas a hacer para salir, pero el Señor está contigo como poderoso gigante, ¿verdad? Y no debes temer, porque a pesar de todo lo que te ha pasado en la vida, mira, hasta aquí Dios te ha ayudado, hasta aquí Dios te ha bendecido, y tienes que acordarte de las victorias pasadas, ¿verdad? Porque acuérdate que a veces uno es muy ingrato, porque Dios te ha bendecido grandemente, Dios te trajo a Estados Unidos, Dios te ha traído aquí, y de pronto se te olvidó todo lo que Dios ha hecho por ti, y a lo mejor no estás aquí, a lo mejor estás en otra nación, ¿verdad? Pero Dios está tratando con tu vida y debes creer. Así es, tenemos que cambiar los temores por fe. Tenemos que activar la fe en nuestra vida. Y en medio de toda la tribulación que pasamos y los problemas que estamos pasando, tenemos que meternos a la cueva, al refugio, a buscar el rostro de Dios en nuestra vida. ¿En qué tenemos que enfocarnos cuando tenemos los problemas, cuando estamos pasando por la prueba? Yo apunté algunas cosas aquí, pero primero es refugiarnos en Dios. Y algo que me llamó la atención de toda la historia de David fue también cómo él en medio de la prueba, huyendo de Saúl y todo eso, él empezó a escribir y empezó a escribir salmos, y escribió un salmo que es el Salmo 34, en el cual él habla acerca de lo que él estaba pasando en medio de la prueba. Y quiero que vayas conmigo, por favor, al Salmo 34, y dice así. Vamos a ir en 5 puntos que puse aquí. Y estos 5 puntos nos van a ayudar a nosotros enfocarnos correctamente en medio de la prueba para poder refugiarnos en Dios y salir en victoria de la cueva como salió
David de esa cueva, salió en victoria, salió siendo jefe de 400 personas. Mira, estaba la familia con él. Y eso es algo importante que nos dice la Biblia también, que en medio de la prueba de David también pudo estar con su familia y su familia con él, porque supieron que él estaba ahí, se fueron rápido, porque sabían la unción que estaba sobre David y querían de eso. Entonces vamos al Salmo 34 y verso 1. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que alabar al Señor, que el Señor pueda estar en nuestra boca todos los días de nuestra vida, no solo cuando hay sol, sino cuando hay lluvia, no solo cuando tengo dinero, sino cuando también no tengo, no solo cuando tengo amigos, sino cuando no tengo, no solo busco a Dios cuando necesito, sino cuando todo me va bien, yo lo busco también. Porque eso es lo que pasa, que cuando tenemos dinero nos olvidamos del Señor, cuando todo se nos arregló en la vida, empezamos a vivir la vida, como dicen, fuera de la voluntad de Dios. Y eso no es lo que quiere a Dios. Entonces, número 1, que bendeciré al Señor en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Y mira, en el verso 2 dice, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea, el 2 es que debemos de alabar a Dios. Cuando estamos en las pruebas, mucha gente, no sé si hemos notado como pastores que mucha gente cuando está pasando pruebas se encierran en sí mismos y solo hablan de sus pruebas, pero no piensan en las pruebas de los demás. Y aquí dice que debemos de glorificar y cantarle a Dios y que otros también alaben a Dios juntamente con nosotros. Sí, una de los antídotos para que termine la prueba rápido es decirle, Señor, yo te adoro y te alabo, aunque no te sienta, yo te adoro y te alabo, porque una de las cosas que el diablo hace es que te dice que Dios no está contigo, que Dios se olvidó de ti, que Dios no te va a ayudar, ¿verdad? Y uno por fe sabe que eso no es así. Obviamente no te sientes así, pero acuérdate que esto no es no es ni para el que entiende ni para el que siente, sino para el que cree, ¿verdad? Para el que cree todas las cosas le son posibles. Y una de las manifestaciones más grandes de fe es poder alabar a Dios y bendecir al Señor, ¿verdad? Cuando estamos en una circunstancia difícil, porque ahí es donde Dios realmente se da cuenta que tú no lo buscas por lo que te da o porque te ayuda, sino que tú le buscas porque tú lo amas de verdad, no independientemente de lo que te dé o lo que no te dé. Creo que es la oportunidad que tenemos para demostrarle a Dios que lo amamos. Yo en las pruebas más difíciles de mi vida he logrado, gracias a Dios, levantar mis manos al cielo y decirle, Señor, yo te amo, yo te adoro, Señor, yo te bendigo, no por lo que me das, sino porque tú eres el Dios de mi vida, ¿verdad? Porque tú eres mi Padre. Y siento que eso hace que verdaderamente venga un cambio, ¿verdad? Y porque precisamente dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No solamente de vez en cuando, sino en todo tiempo, ¿verdad? Siempre, porque tiene que haber una continuidad, ¿no?, de nuestra relación con Dios, independientemente si ya llegamos a la victoria o no. ¿Verdad? Eso es muy importante. Así es. Y mira, David no solamente alababa él solo, no solamente cantaba cánticos él solo, sino que aquí en el 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. O sea, todos alabemos a Dios. Y cuando tú pones a otros a alabar a Dios y cuando tú predicas y exaltas a Dios, se va tu aflicción y se va la aflicción de los que están alrededor Claro, tuyo. exaltemos a una, ¿no? O sea, habla de un coro, ¿verdad? De la unidad, exaltemos a una su nombre, ¿verdad? Yo te invito en este momento, iglesia, hermanos que nos ven lejos o donde quiera que estén, que nosotros en este momento levantemos las manos al cielo y Señor, en este momento como iglesia te exaltamos, levantamos tu nombre muy en alto, Señor, declaramos que tú eres excelso, sublime, Padre eterno, príncipe de paz, Señor.
Pero lo dilatado de tu imperio no tiene límite, Padre. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Independientemente, Señor, de que tengamos o no tengamos, Señor, lo que hemos tratado de alcanzar, Padre, tú en este momento te glorificas en la vida de cada uno, Señor, de los que estamos delante de ti, Padre. Reconociendo, Señor, que en el cielo, Señor, los ángeles te adoran, te alaban, te exaltan, te bendicen, Padre, y no cesan de decir santo, 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 Señor. Declaramos en este momento que tú eres santo por el Hijo, santo por el Espíritu y santo por el Padre. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, el Dios de nuestra vida. Y en este momento los hermanos y nosotros acá, Señor, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido, Padre. Declaramos que tú envías sanidad, envías liberación, Padre, envías prosperidad, Padre, sabiduría y guianza a todos los que vemos, a todos los que estamos reunidos aquí, Padre, en este meeting de internet, Padre. Glorifícate y toca y envía tu palabra, Señor, aún a lo más lejos, Padre Santo, de donde estén viendo esta señal, Padre. Bendice a los hermanos, Señor, porque en este momento podemos decir: bendice, alma mía, a Jehová, ¿verdad? Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Dice claramente el Salmo acá, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Amén, Dios. gloria a Dios, qué lindo. Entonces la aflicción de David se fue y se fue la aflicción de todos aquellos que alababan el nombre del Señor. Y dice aquí también en el punto número 3, busqué a Jehová, en el verso 4 lo ves, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que el Señor, tú buscas el rostro del Señor y lo buscas con todo tu corazón. Dios nos lleva a un lugar de liberación, como lo llevó a David. Llevó a David, lo hizo pasar por prueba, pero al mismo tiempo le entregó un ministerio y le dijo: no pongas tus ojos en la prueba, pon tus ojos en estos 400 que yo te estoy entregando y deja de pensar en ti y piensa en ellos y ponte a trabajar. Y eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Sí. Dios nos lleva a un lugar de liberación cuando lo buscamos. Cuando busco a Dios, paso del temor a fe. Así es, y no hay nada más lindo, ¿no? Que cuando trabajamos en equipo exaltamos aún a su nombre, ¿verdad? Y vemos que otros avanzan, que otros alcanzan la victoria. Uno realmente se alegra, ¿no? Se alegra de ver cómo Dios se glorifica. Toda esta gente, ¿verdad?, fue bendecida precisamente por esa unción que Dios desató en aquel lugar de calamidad, de necesidad. Ellos no se daban cuenta que ese lugar era un lugar donde estaban siendo moldeados, ungidos, bendecidos, liberados, ¿verdad? Sanados de sus corazones, de su amargura. Amén, hermanos, yo te digo esto: Dios está bendiciendo nuestro ministerio. Yo sé que Dios tiene planes contigo, con nosotros. O sea, Dios está haciendo algo extraordinario con cada familia, ¿verdad? Que tiene que ver con el llamado que Dios hizo a Cristo fiel y verdadero, como también en tu iglesia. Probablemente si tú nos ves y te vas, estás en otra iglesia, estás quizá en otro ministerio, eres un pastor que nos ves, hermano, Dios tiene planes contigo, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Hay que creerlo, porque este tiempo, hermano, es el tiempo de la bendición para los que amamos al Señor. Amén, gloria a Dios. Y si vas conmigo al verso 5, este es el punto número 4, pero vamos al verso 5, dice: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. O sea, los que vieron el rostro del Señor fueron alumbrados. Necesitamos poner nuestra mirada en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor se encargará de nuestros problemas, Él nos sanará, Él nos levantará, Él nos proveerá. Pero que Él no nos va a dejar avergonzados. Pero si nosotros miramos el rostro del Señor, Él alumbra nuestra vida con sabiduría y nos llenará de gozo. Ya no seremos más afligidos de corazón. Y tenemos que gustar, ¿me entiendes?, del Señor. Tenemos que disfrutarlo. Tenemos que Él es nuestro Padre. Él es el que nos guarda, nos cuida, nos protege, nos provee. Él es el que nos da todo. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, ¿verdad? A los que respetan a Dios. Tenemos hoy más que nunca tenemos que meternos, ¿verdad?, en ese ambiente de adoración,
juntos, ¿verdad? Como iglesia, alegrarnos por lo que Dios está haciendo con todos nosotros, porque ya vamos saliendo de esta situación en que el mundo cayó, pero la iglesia está en victoria y nosotros estamos buscando, ¿verdad? Cómo Dios ahora nos va a reinventar, Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Amén, así es. Y el punto número 5, y es el último, vamos al verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tú nunca estarás solo, siempre estará el Señor contigo. Él pelea tu batalla, Él es el que te librará. Él es el que llenará tu vida de victoria y te convertirá en un valiente, mi querido hermano. Dios está en medio de nosotros, alabemos a Dios, busquemos su rostro, metámonos con el Señor para que nos pueda liberar y sacar todas nuestras ansiedades. Mira, nosotros mismos tenemos problemas, pero en medio de nuestros problemas te estamos ministrando a ti, porque ese es el llamado que tenemos. No ver lo que nosotros estamos pasando, sino ver lo que aquel que necesita, que hay otro más que necesita además que yo. Fíjate que David, cuando escribió este salmo, dice que lo escribió, ¿verdad? Cuando huyendo de Saúl, ¿verdad? Él pasó primero delante de un rey que se llamaba Aquis, ¿verdad? Y dice que cuando él se vio descubierto, porque dijeron este es, ¿verdad? El que peleó con Saúl, ¿verdad? Y el filisteo, entonces dice que él tuvo que hacerse loco, fingirse loco, ¿verdad? Y en ese momento él escribió, ¿verdad? Ese salmo. Al mismo tiempo, dice que él pidió espada, ¿verdad? A ver si había una espada, se la pidió al sacerdote. Y luego posteriormente a eso, Saúl asesinó al sacerdote y a todos los demás, ¿verdad? Así era de apremiante el odio, porque literalmente creo que eran como 85 mató como sacerdotes. 80 y no sé cuántos sacerdotes, o sea que esto no era una broma, ¿no? Este Saúl, de verdad que el espíritu que había sobre él era terrible, y puede ser que tú estés enfrentando, ¿verdad? Y tú te sientas que espiritualmente estás librando una gran batalla. Yo creo que es el tiempo final y vamos a librar batallas, puede ser de salud, puede ser de batallas espirituales, problemas financieros, situaciones que tienen que ver con trabajo, con decisiones que tienes que tomar. O sea, estamos librando, ¿verdad? Literalmente batallas terribles. Y por eso es que tenemos que alabar a Dios en todo tiempo. Él lo escribió, ¿verdad? Y también le dice, no sé si hay aquí una espada. Le dice, no hay una espada. Entonces le dice, no, le dice, la única espada que hay aquí, le dice, es la de Goliat el filisteo, le dice, al que tú derrotaste, ¿verdad? Entonces David le dice, se acuerda, ¿no? Se acuerda de la victoria que tuvo, ¿verdad? Contra Goliat. Mas sin embargo aquí está siendo perseguido y agobiado, ¿verdad? Escondido en una cueva. Sí, pero se acordó de lo que Dios, ¿verdad? Le dio, cómo Dios lo usó, cómo Dios lo ungió para derrotar al gigante. Y entonces cuando le ofrecen la espada de Goliat el filisteo, David dice estas palabras, dámela, dice, dámela, porque no hay ninguna como esa, no hay ninguna como ella. Y se refiere, ¿verdad? En el sentido espiritual a la palabra de Dios. No hay ninguna otra espada como la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí termina él en el Salmo 34, dice, muchas son las aflicciones del justo, porque él lo estaba experimentando. Muchas fueron mis penas, muchas fueron mis aflicciones. Mucha gente, ¿verdad? Inclusive ayudé, ¿verdad? Pudimos bendecir en medio de todas nuestras pruebas. Entonces él dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Él guarda todos sus huesos, fíjate, y aparte de eso, todavía el Espíritu lo toma en este salmo y profetiza que en la cruz a Cristo no iban a romper ni un hueso. Fíjate tú nomás a qué intensidad, ¿no? El Espíritu toma a una persona que adora a Dios. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, dice. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que estar, en ese refugio. Ahí es donde tenemos que estar refugiados, ¿verdad? En el corazón del Señor, en las manos del Señor, y lo tenemos que hacer todos como iglesia, ¿verdad? Todos como un equipo. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho esta noche.
Eso es lo que debes hacer tú, lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Al estudiar este tema, que dicho sea de paso, te digo, es uno de los temas más apasionantes de la Biblia, porque toda esta gente, ¿verdad? Que eran amargados, endeudados, ¿verdad? Gente que tenía problemas psicosomáticos, problemas emocionales, problemas financieros, problemas físicos. Amén, esta gente estaban quemados, ¿verdad? No servían para nada. Y esto es lo que realmente sentimos nosotros muchas veces, ¿verdad? Que ya estamos, que ya no, ¿verdad? O sea, pues ya, ya no da más, ¿verdad? Y han dicho, ¿verdad? Que ya no vas a decir más palabras, que ya no tienes más, ¿verdad? Debajo de la manga, como dicen. Pero más sin embargo, en las manos del Señor, ¿verdad? David llegó a ser el rey de Israel y llegó a ser el rey, ¿verdad? La persona que Dios había destinado que iba a ser. Y yo pienso que Dios va a hacer lo mismo con nosotros, con cada uno de nosotros. Así es, y en esta noche tú estás ahí y dices, pero ¿será que a mí, si me siento tan mal, me siento derrotado? Pero quiero decirte algo, Dios tiene un plan en tu vida. Levántate y espera en el Señor. Dios te guiará, Dios te llevará al camino, Dios te llevará a puerto seguro. Así es, dice, los ojos del Señor, ¿verdad? Están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, ¿verdad? Y en esta noche precisamente nos toca, ¿verdad? Jesús es tu refugio. Nunca le has dado el corazón a Jesús, nunca te has acercado a Él para contarle tus penas, tus problemas. Bueno, lo primerito que yo hice fue contarle al Señor y decirle, mira, Señor, yo soy pecador, ¿verdad? Yo realmente te necesito porque solo no puedo. Y si ese es tu caso, ¿verdad? Pues cuéntale al Señor en este momento. Métete en el Señor, ¿verdad? Puede decir que Él es la cueva de Adulam porque Él es el refugio, ¿verdad? Dice que quiere decir ciudad amurallada, ciudad de descanso, lugar de cerrado, reposo, ¿verdad? ciudad de reposo. Ciudad de reposo. O sea, tantas cosas, fíjate que aquí están en revelación, precisamente cuando nosotros podemos decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿verdad? Oremos en este momento, Padre. Te pido que cada persona que ve, cada persona que está atenta a esta palabra, Señor, que es la espada de dos filos, Padre Santo. Ninguna como esta palabra, Señor. Declaramos vida, declaramos sanidad, liberación, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias porque estás derramando sabiduría sobre los que hoy se reúnen, Señor, alrededor de esta mesa. En el nombre de Jesús, hermano, ora conmigo ahora mismo y dile, Señor Jesús, en esta noche, Señor, yo me arrepiento genuinamente de mis pecados y vengo a ti, Señor, arrepentido. Señor, confieso que soy pecador y en este momento te pido perdón. Perdóname, Señor, porque te he fallado. En este momento te recibo y recibo tu perdón, recibo tu persona, Señor, adentro de mí. Dile, Espíritu Santo, ven a mi vida y sálvame, Señor. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en este momento, Padre, declaro salvación sobre mi vida. Al mismo tiempo, a que oras de esto, déjame orar por ti, Padre, darle la seguridad de salvación a las personas que por primera vez oran. Y declaramos ahora mismo, Padre, todo cuerpo enfermo sea sano por el poder de tu palabra. Señor, enviamos la unción y el toque de tu Espíritu sobre aquellos que tienen problemas en los huesos, personas que en este momento tienen problemas en la vista, Señor, gente que tiene padeciendo de migraña, Señor, ya un tiempo considerable. Hay personas que en este momento, Padre, tienen alergias de todo tipo, gente que no tolera el gluten, no tolera los lácteos, Padre. Señor, hay madres afligidas por sus hijos con diferentes alergias. Mandamos y enviamos la palabra sanidad, Señor, sobre estos niños ahora mismo. Padre, declaramos en el nombre de Jesús, Padre, esos diagnósticos, Señor, de tumores, de quistes, Señor, en los senos, en el útero, Señor. Padre, personas que tienen hernias en su columna. Señor, declaramos que tú sanas la columna, tú sanas, Padre, sanas los nervios, Señor. Señor, todas las personas, Señor, que de una u otra manera fueron tocadas por el virus, Señor, por el coronavirus, que tienen secuelas, Padre Santo, en su cuerpo, Padre. Ahora mismo, Señor, declaramos sanidad absoluta y total. Padre, declaramos que tú los tocas ahora mismo con el poder de tu palabra. Y todo eso se va en el nombre de Jesús, Padre.
Toda persona, Señor, que ha sido atormentada, Señor, por depresión, por tristeza, Señor, recuerdos del pasado que le torturan, Señor, y personas que han pensado en quitarse la vida, Señor. En este momento yo te digo que el Señor te rodea con cántico de liberación. Vas a tener un cántico nuevo, alabanza a Dios en este momento. Vas a bendecir a Jehová en todo tiempo. Y eso no va a estar más en tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor está cumpliendo sueños en este momento, deseos, anhelos. El Señor está enviando provisión a tu vida. Si estás allí y estás esperando una provisión, te pido que levantes tu mano derecha y declares esto con tus palabras. Dile: Señor, todo lo que tú tienes para mí, yo lo recibo, Padre. Lo recibo y lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y está hecho para la gloria de tu nombre, Padre. Declaramos sanidad, salvación, liberación y prosperidad por el poder de la palabra de Dios, y porque juntos a una hemos exaltado el nombre del Señor, hemos exaltado a una su nombre, el nombre de Jesús, nuestro refugio, nuestro Señor, nuestro Salvador, el proveedor, ¿verdad? El todo para nosotros en esta noche, y que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga.